En 2019, el mundo presenció 212 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente, más que en cualquier año anterior. En Latinoamérica, se contaron 148 asesinatos que representan 2/3 partes de los casos registrados en el mundo. Este video pretende aportar elementos e ideas sobre las estrategias de protección en estos contextos de defensa del territorio ante las amenazas de saqueo de recursos, destrucción y despojo. Cuando nosotros hablamos de protección de comunidades que defienden la tierra y el territorio, tenemos que saber también cómo entendemos la protección o para qué protegerlos. Nosotros, por supuesto, que avanzamos en la protección de la vida y la integridad de las personas que hacen parte del colectivo, pero no es lo único que quisiéramos proteger. También avanzamos en proteger su espacio de actuación, que puedan seguir haciendo su labor de defensa de derechos humanos o la reivindicación de derechos que adelantan y que puedan permanecer en su territorio. O sea, estando allí, puedan hacer lo que tienen que hacer, ampliar su espacio de actuación y, por supuesto, preservar su vida y su integridad individual y como colectivo. Nosotros estamos convencidos que un colectivo, una comunidad o una organización que tenga una buena red interna, que tenga capacidad de cohesión, de comunicación, de resolución de conflictos, que tenga diversificación de liderazgos, que reconozca su territorio y que además tenga capacidad de tender puentes con otros, generar alianzas y redes hacia afuera con otros actores, es una comunidad que puede protegerse y mantener sus procesos de defensa de derechos. Han generado mecanismos de protección del territorio a partir del conocimiento primero ancestral. Los indígenas protegen el territorio desde lo espiritual. O sea, para ellos lo principal es la protección espiritual del territorio, además porque la concepción de las comunidades indígenas de la propiedad de la tierra es colectiva, no es individual. Entonces es la forma sagrada en que ellos protegen el territorio. ¿Cómo? Incluso en algunas ocasiones ellos han cerrado o cercado las zonas o sus territorios, ¿sí? Utilizan, digámoslo, vallas para identificar que son territorios propios de las comunidades o de los pueblos indígenas. Hay una autocapacitación al interior de las comunidades indígenas a través de las guardias indígenas. Se crearon las guardias indígenas, como los negros crearon sus guardias cimarronas, para proteger el territorio 24 horas durante los 7 días a la semana. O sea, es todo un ejercicio de protección del territorio que es continuo y es sostenido. Por lo menos en Colombia, igual que en toda la América, llevan protegiéndose toda la vida. Desde ahí ya hay capacidades. Entonces, desde ahí partiendo, reconociendo y valorando con ellos en un ejercicio de análisis de contexto, de análisis de riesgo, de análisis de actores, identificamos, cuáles serían sus necesidades. Vemos si con lo que nosotros hacemos y las necesidades que ellos tienen hay cosas en común y podemos hacer, hay coincidencias y podemos hacer cosas en común e iniciamos un plan de acompañamiento. No hacemos talleres, ya en algunos casos serán necesarios, serán útiles, pero nosotros creemos que para el caso de comunidades que adelantan procesos de defensa de derechos de la tierra y el territorio, pues ir a hacer un taller para hacer un análisis de riesgo y dejar algunas medidas o protocolos resulta absolutamente insuficiente. ¿Cómo hacer entender, cómo crear una pedagogía para que los pueblos, las comunidades, el campesino, las mujeres, ¿sí?, la gente en las comunidades en general entiendan la dinámica del capital? O sea, hay que entenderla, hay que explicarla. Tenemos que llegar a los territorios, las organizaciones que son expertas en estos temas. Nosotros no somos expertos en esos temas. Minga, que es una de las organizaciones socias del programa, ellos son expertos en algunos temas mineroenergéticos, hacen un trabajo de base en las comunidades del Putumayo, Cauca, Nariño, norte de Santander, y se hace un trabajo sostenido a través de las escuelas. Unas escuelas políticas que se trabajan con gente, hombres, mujeres, dependiendo las edades. Entonces hay todo un trabajo, ¿sí?, de ampliación de conocimientos. Hay un trabajo político de formación, no solamente de lo político como la apuesta, sino como la apuesta de transformación de una comunidad para mejorar, digámoslo, sus apuestas a través de los planes de vida que ellos llaman.
Verificar las agresiones es un proceso de investigación que permite inferir si la agresión que sufrió el defensor o la defensora de derechos humanos es el resultado de su lucha, su defensa o su resistencia a favor de derechos humanos fundamentales. Luego de esa labor de investigación que para nosotros se llama el proceso de verificación, generamos un proceso que tiene que ver con acompañamiento en la elaboración de la ruta de la denuncia, que tiene como base fundamental que el defensor y la defensora de derechos humanos denuncie los hechos a los que está siendo sometido y agredido para posteriormente darle acompañamiento dentro del marco del sistema de justicia. Trabajamos mucho la incidencia política, pero ellos como actores de la incidencia, entonces damos herramientas para que ellos puedan movilizar, digamos, las respuestas estatales, institucionales y de otros actores que puedan protegerles para que puedan generar acciones positivas para su protección. Hacemos incidencias sobre los casos específicos que acompañamos para movilizar respuestas, y ahí tenemos una estrategia que ha sido muy útil, y es movilizar incidencia en diferentes niveles, en el escenario local, directamente con los actores responsables, como en el nivel primario, que en nuestro caso serían autoridades locales, personerías, defensorías, alcaldías, en el escenario regional o departamental, que estaría gobernaciones, y luego sí tenemos una muy fuerte incidencia en instancias nacionales que intentan, lo que hacemos desde Bogotá es intentar movilizar respuestas que presionen las autoridades en lo local para que protejan a las comunidades. Eso nos ha funcionado bastante bien. A través de los consejos municipales, que son como las bases políticas reconocidas acá, ¿sí?, es donde se ejerce la presión también. A través de las entidades del Estado del orden regional y local, las comunidades afectadas, negras, campesinas, indígenas, hacen incidencia y denuncia, ¿sí?, en las entidades estatales que tienen la responsabilidad de haber autorizado y haber legitimado el trabajo de esas multinacionales en el territorio. Eso es una acción de proteger el territorio, la denuncia. Precisamente no solamente la denuncia de carácter formal, sino el tema de la denuncia pública, es como también ellos visibilizan la protección de su territorio. Ellos han entendido, y todo lo hemos aprendido, incluso también nosotros lo hacemos, que a partir de la comunicación y de la denuncia pública se genera una visibilización de los procesos y de las afectaciones que está pasando. Esas denuncias de carácter público tienen connotación y trascendencia nacional e internacional, porque las comunidades indígenas, las comunidades negras y los campesinos también sostienen y reciben apoyo de la comunidad internacional. Entonces no solamente se afecta la esfera de lo indígena del territorio o de los negros o de los campesinos, sino también se está atentando contra la comunidad internacional cuando se afectan estos territorios. Entonces, una de las defensas que también se hace, de las formas de proteger el territorio, es mediante las denuncias de carácter público. Tenemos convenio, alianza con Peace Watch Switzerland, que hace acompañamiento internacional. Y entonces es otra medida que involucramos en todo el proceso, que es la observación en el territorio. Es algo muy parecido a lo que hace PBI, pero no acompañamos personas ni organizaciones, digamos, clásicas de derechos humanos, sino comunidades en sus territorios. Los observadores acompañan las labores cotidianas de los campesinos o las personas en la ruralidad a hacer sus labores, a recorrer su territorio, a sembrar, a cultivar, a pescar, porque lo que ha pasado es que los escenarios de riesgo también están restringiendo la posibilidad de estar, y la observación internacional es un factor de protección in situ, de facto, que genera, digamos, entornos más seguros, mientras los otros procesos, lo de generar capacidades, la incidencia política y la investigación, son procesos de más largo plazo. Uno de los trabajos fundamentales, así como lo es el fortalecimiento organizativo, también lo es generar mecanismos de protección en el hogar, en la comunidad, en nuestra organización o nuestro movimiento, y transversalmente a ello, cómo manejamos la información
cómo protegemos la información que nosotros producimos y cómo generamos y protegemos nuestros propios datos e información que nuestros movimientos y nuestras organizaciones producen. Tiene que haber un tema de confianzas, ¿sí?, dentro de las organizaciones. O sea, se tiene que tener certeza quiénes son las personas que están comprometidas. Yo creo que aquí viene un análisis bastante serio y crítico, y es realmente pensarse si todos los que están dentro de esa organización son o no de confianza. Por eso es que las organizaciones que nosotros acompañamos, un criterio es que tienen que estar organizadas, pero tienen que tener un proceso largo de existencia. Mínimo 3 años que existan, digámoslo, en el tiempo. Eso te da la garantía de que precisamente ya hay un proceso fortalecido. ¿Cómo proteger la información de estas organizaciones? Bueno, a través de algunos protocolos, ¿sí? ¿Cómo hacen las comunidades de Buenaventura? Las comunidades de Buenaventura, que son comunidades negras, que son comunidades vulnerables, que son comunidades que trabajan con las manos, con las uñas, precariamente. ¿Cómo protegen ellos su información? Es a través de la palabra, ¿sí? Y generan códigos de conducta, de comunicación, que solamente se entienden entre ellos mismos. Pero proteger la comunicación, la información en los territorios es un asunto bastante precario, es un asunto bastante serio, y no hay, o sea, ahorita no hay un instrumento que uno pudiera decir, no, mira, aquí se puede mantener en reserva esta información. Si tú me lo preguntas ya a nivel de este tipo de organizaciones, es diferente. ¿Sí? Porque está la información en discos duros, digámoslo, en otros sitios específicos. O sea, se tiene una seguridad digital, se tiene una seguridad de la información, pero también se le dice a ellos la seguridad de la información parte también del diálogo, ¿sí? De que hay charlas, hay diálogos que no se pueden sostener con todo el mundo, y hay que medir los espacios donde se dialoga. Hay que medir y tener un análisis previo de riesgo cuando se va a hacer una denuncia. Ese es el tipo también de información que sí ellos lo realizan, generar protocolos de información y de comunicación al interior de las organizaciones de base. Nosotros aquí hemos utilizado la estrategia de la compartimentación de la información. No todo se dice a todo el mundo. Bueno, digamos, ahí se trabaja el tema, digamos, con las comunidades de que efectivamente es un riesgo lo que se dice, es un riesgo lo que se cuenta, contar las estrategias, es un riesgo la información física que tienen, digamos, la necesidad de, sobre todo en procesos de defensa de la tierra y del territorio, los documentos son importantes, entonces ejercicios de archivo, de copias seguras, los teléfonos, digamos, qué información se dice o no se dice por teléfono, de estar siempre pendientes si alguien les está escuchando, digamos, esos ejercicios se hacen. El tema de seguridad informática no la trabajamos porque pues allí no lo usan, máximo el teléfono, y ahora último las redes. Pero sí, digamos, se identifica, se trabaja con ellos la identificación del riesgo en el sentido de cómo circula la información, dónde está ubicada, y se establecen estrategias, digamos, para mitigarlas. Uno de ellos es la compartimentación. No todos saben todo, en la asamblea se dice lo más general, pero cosas que son muy reservadas o que pueden generar impacto o riesgo se manejan, digamos, como en otros escenarios. Una por ejemplo, importante acción en materia de protección del trabajo que los defensores y las defensoras de derechos humanos realizamos está en el marco de aquellos mecanismos de diálogo interno que se generan dentro de las propias organizaciones. No permitir, por ejemplo, que el rumor se instale como una práctica de lucha o de trabajo, por ejemplo, es una acción fundamental. Pero en la medida en la que nosotros dejemos de no discutir la cooptación, no discutir, por ejemplo, las divisiones internas, no discutir inclusive los problemas internos que toda organización tiene y cuenta, evidentemente son acciones que van posibilitando mayores niveles de fraccionamiento, de imposibilidad de generación de acciones, y por ende suelen causar terribles daños dentro de los mismos movimientos y organizaciones.
nosotros vemos la división como otra amenaza. O sea, nosotros identificamos como tres grandes campos de riesgo para las comunidades que adelantan procesos, o los sujetos colectivos que adelantan procesos de defensa, y por supuesto tiene que ver uno con los riesgos a atentar contra la vida y la integridad de las personas que hacen parte, pero también está todo el tema de ataque a lo colectivo, a lo organizativo y a lo comunitario. Es romper, desestructurar el tejido. Ahí está todo el tema de deslegitimar a los líderes, el tema de cooptar a otros líderes, hay muchos temas que lo que buscan es debilitar, romper el proceso organizativo, y ese es un mecanismo también para delimitar, romper y debilitar el proceso de defensa de derechos. Y en el campo hemos visto también el tema de afectación sobre el territorio, cuando contaminan las fuentes de agua, cuando rompen las cercas, cuando rompen los medios de vida. Procesos organizativos de defensa del territorio, no hay nadie amenazado directamente a su vida y su integridad, pero todo el tiempo les cortan los cultivos, rompen las cercas, matan los animales de patio. Al final el objetivo es el mismo, que la gente se retire y abandone el proceso. Entonces nosotros esos tres elementos, al menos para zonas rurales más de tipo campesino, los vemos como amenazas o como riesgos directos. Entonces desde ese punto de vista intentamos abordarlo. En las zonas afroindígenas identificamos otros elementos, y es la pérdida de su identidad mágico-espiritual. También cuando pierden la identidad con la tierra, las relaciones parentales y demás, y digamos, sus costumbres ancestrales también es otro mecanismo para agredirles. Entonces, cuando uno entiende esos escenarios como situaciones de riesgo y amenaza directa para romper el proceso de defensa de derechos, pues intentamos abordarlos con ellos desde ese punto de vista y entender que sobre eso también hay que tomar medidas de protección. Por supuesto no es fácil, hay comunidades que nos ha pasado que está tan roto el proceso, donde no hay confianza para tejer sujeto, y ahí nuestro enfoque de trabajo no funciona. Entonces ahí uno sí tiene que definir si continúa o no, porque es que no se puede imponer. Nosotros tenemos una apuesta de protección en ese sentido. Si el otro considera que no están las condiciones dadas para avanzar hacia allá, pues no se puede. Todo aquello contra lo cual nosotros resistimos y todo aquello contra lo que nosotras y nosotros nos oponemos y pretendemos cambiar en nuestra sociedad debe replicarse de manera muy fuerte al seno de nuestras organizaciones. Si luchamos en contra del modelo patriarcal, luchar contra los esquemas patriarcales, misóginos y machistas dentro de nuestras organizaciones, por ejemplo, es un tema fundamental dentro del fortalecimiento organizativo. Ampliar los esquemas democráticos de toma de decisiones dentro de nuestras organizaciones también suele ser un tema central. Bueno, pues todo el tema del trabajo hacia la cohesión, el tema de sensibilización hacia los otros, por ejemplo, en el caso del Guayabo particularmente, ahí también es una comunidad, un grupo de esa comunidad está defendiendo la tierra. Entonces, una cosa que hemos hecho es sensibilizar al otro sector de la población para que entienda cuál es el proceso de defensa, ¿no? Y como si afectan a este grupo, ellos también se verán afectados. Es difícil porque sobre todo los opositores muchas veces se mueven con plata, con recursos que ni la comunidad, ni el sujeto colectivo, ni nosotros tenemos para contrarrestar esa amenaza, pero en un ejercicio de conciencia, de formación, de cohesión interna, de extender, digamos, de cuáles serían los impactos de afectar a este sujeto, sobre todo el colectivo, ahí sí sobre toda la comunidad, han podido generar, digamos, mayores adhesiones, tejer la red, más allá de solo el sujeto. La red, yo creo que la respuesta está en la red. ¿Cómo se fortalecen las redes? También ahí. Sí, incluso cómo se fortalecen, complementar un poquito, y cómo los actores externos que se suman a esos procesos de división que hay a veces. Digamos que hay una comunidad que tenía conflictos, como en todas partes, digamos que puede haber una empresa que los exacerba, y digamos que hay un Estado que interviene, que actúa. A veces se da el caso de que el Estado, de buena fe o de mala fe, pues favorece. O sea, ese actor externo, el Estado, favorece esa división, y entonces un poco el papel de redes significaría que quienes acompañan o acompañamos intentan que el Estado tenga en cuenta esa división y actúe con ambas partes, por así decirlo. O sea, no sumar más fuerza a la división, sino intentar plantear un planteamiento más ecuánime, más global,
para actores como el Estado, que tiene unas planes para toda la comunidad, para toda la ciudadanía, mejor dicho, no para una o para otra, ¿no? En ese sentido también hay un rol de intentar frenar, reducir la división y asegurar que las intervenciones externas tienen en cuenta esta situación y dialogan con la situación, la leen, al menos la leen. Contamos con una Fiscalía de Derechos Humanos, que dentro de esa Fiscalía de Derechos Humanos hay una unidad de activistas. El sentido, digamos, contrario a esto que estoy refiriendo está dado en el hecho de que esta unidad, ¿verdad?, que sería la encargada y la responsable de atender los delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, es una unidad que por sus recursos tiene poco personal y está concentrado en la ciudad capital. Entonces, digamos, ahí hay una dificultad. Sin embargo, valorar este esfuerzo de una unidad especializada en la atención de casos hacia defensoras y defensores de derechos humanos. El programa en Colombia tiene un mandato específico de dar chalecos, dar carros, dar escoltas, y que no va a moverse de ahí, porque además el decreto que lo reglamenta no le permite. Tenemos que ir a otras instancias que tienen una responsabilidad más política, ¿sí? Y responsabilidad en temas preventivos y demás. Entonces nosotros hemos incidido en la instancia superior, en nuestro caso en Colombia, que es el Ministerio del Interior, la Dirección de Derechos Humanos, que tiene responsabilidad. Y desde ahí lo que nos ha funcionado es que sea ese actor, como principal responsable del tema de prevención y de derechos humanos, el que movilice las respuestas de otros actores, entre ellos incluido la Fiscalía, incluida la Unidad Nacional de Protección y otras instancias, digamos, que tienen la Unidad Nacional para la Atención a Víctimas, que tienen responsabilidades en la materia, digamos, específica de protección. Eso a nosotros nos ha funcionado muy bien. Ha habido compromisos del ministerio, no es fácil, pero lo logramos, que desde ahí, si nosotros, por ejemplo, jalonáramos directamente a la Fiscalía, tendríamos una respuesta distinta, que sí es el ministerio mismo el que la llama y exige, digamos, resultados. Nos ha servido ser muy específico en las solicitudes, o sea, no resuélvale el problema a las pavas y que no los maten. Eso no. Hacemos peticiones muy específicas que sabemos que pueden cumplir y que no pueden lavarse las manos porque no es nuestro mandato o no es lo que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, a la Fiscalía una petición específica en el caso regional, necesitamos que las investigaciones se saquen de lo regional y que se lleve a Dirección de Derechos Humanos en el nivel nacional. Fue una pelea durísima, pero más o menos un año, pero logramos, y después de que estuvo en Bogotá, 12 de las personas que estaban siendo victimarios, que pasaban tranquilos, están hoy en la cárcel. Entonces, cosas así muy específicas nos han funcionado. O sea, saber que quién es la persona que sí puede movilizar las respuestas de los otros y ese otro que sí puede hacer en favor de la comunidad. Ahora hay una pregunta de fondo, si el Estado puede facilitar o promover redes. Es una pregunta de fondo, pero puede poner a veces materialidades, objetos, ayudas para facilitar que las personas se reúnan. Como por ejemplo el combustible para cuando hay comunidades en el río, que es carísimo el combustible, puedan reunirse más a menudo. Entonces proveer combustible puede ser una línea de trabajo. Proveer de maneras para que las personas se desplacen y se reúnan y por tanto construyan su cohesión puede ser otra línea de trabajo. Facilitar que las comunidades puedan recorrer su territorio para ver lo que está pasando, para que ser vistos por los perpetradores. Eso a veces pasa por proporcionar, como habéis hecho aquí, caballerías y botas de agua, porque no hay ni moto que pueda ir por según qué zonas, y 2 caballos, 4 caballos, 6 caballos, botas de agua, incluso radios, pueden ayudar para recorrer el territorio y ejercer poder sobre el territorio, ¿no? Y para ser vistos y saber lo que está pasando. Esas son medidas sencillas, digamos, pero que en lo político pueden sumar cuando ya hay un proceso, digamos, establecido, ¿no?, colectivo. El concepto de riesgo plantea esto de, amenazas y capacidades. Cuando se hacen planes de seguridad, vamos a decirlo, se abordan mucho las monedas y capacidades, pero queda siempre la amenaza, y la amenaza de un actor poderoso contra una comunidad requiere un ejercicio de empoderamiento de la comunidad, de incrementar su poder, su capacidad de actuar y de enfrentarse, reclamando la presencia del Estado, reclamando la presencia de organismos regionales, de quien sea, pero como convocando y llamando para conseguir objetivos. Entonces evitamos trabajar desde ese enfoque de vulnerabilidad y plan de seguridad
Y decimos, por aquí el problema es el conjunto de amenaza que se genera por estas situaciones y abordamos eso. Un poco escapar de esta ventana estrecha o quizá utilizarla para entrar, pero la lógica nuestra es distinta, es esa amenaza y la única manera de abordar la amenaza es con poder. Y dicen en inglés que no hay palabrita en castellano para esto, ese poder que hace que la comunidad desarrolle capacidad como actor para involucrarse y para exigir respuestas de otros actores. Las redes de protección implican la formulación de una serie de acciones, de organización, de articulación, de tejer con otros y otras las posibilidades de actuaciones conjuntas que en determinados marcos los que van a permitir es brindar garantías de solidaridad, de acompañamiento y de protección frente a eventuales agresiones. La Red por la Vida surge hace más o menos 10 años, es un espacio que hoy en día está muy consolidado en el departamento del Cauca y no solamente gestionan temas de autoprotección, sino también capacidad de denuncia y acompañamiento a las organizaciones en sus planes de vida, en las formas de economía populares y de desarrollo popular, que no dependen para nada de la apuesta institucional. Entonces, es una red donde se articulan 30 organizaciones, se reúnen 1 o 2 veces por mes. Esto implica unos desplazamientos bastante extensos, pero ya hay unos líderes asignados por cada municipio y esos líderes son generadores también de la misma información, o sea, ellos llegan a las reuniones, se hace un trabajo de 2-3 días y posteriormente ellos mismos van y transfieren ese conocimiento a sus organizaciones de base. Generan protocolos al interior de cada base, de cada organización de base, pero también hay un protocolo para la Red por la Vida, un protocolo de protección para todas estas apuestas políticas que están alrededor de la Red por la Vida. Ahí se generan mecanismos de autoprotección. Por ejemplo, uno de los mecanismos es que ellos no confían en la apuesta institucional del Estado, entonces no piden nunca medidas de protección al Estado. ¿Sí? Porque ellos se protegen o se autoprotegen de otra manera. Lo hacen desde lo político, desde lo espiritual, desde lo legal, a través de los mecanismos constitucionales para la reivindicación de los derechos, a través de diversas formas de cómo, digámoslo, interactuar con la gobernanza, con la gobernabilidad. Y el programa se articula con la Red por la Vida. Aquí está la Red por la Vida, acá están las 30 organizaciones y el programa está también en el centro. Nosotros, como somos defensores, acompañamos a la Red por la Vida en esas apuestas en temas específicos de protección y autoprotección. Sí, tenemos un caso específico en el que el respaldo de una comunidad a otra ha funcionado mucho. Nosotros acompañamos 5 comunidades campesinas en el Magdalena Medio, cada uno lleva su propio proceso de defensa de derechos, de derecho al acceso a la tierra. Avanzamos en que ellas se conocieran y ellos mismos se constituyeron en algo que llamaron la Red de Protección del Magdalena Medio. ¿Para qué ha servido eso? Para compartir lecturas regionales del contexto, para entender cómo se mueven los actores, para entender que la región, digamos, tiene una apuesta de desarrollo que los pone a ellos en un lugar de riesgo, para aprender, para intercambiar. Entonces, por ejemplo, teníamos una comunidad, la comunidad de Las Pavas, que ya llevaba un proceso muy largo, donde habían pasado, digamos, muchas situaciones de riesgo, criminalización, intentos de asesinatos y demás, y tenía ya una capacidad bastante instalada. Y en ese contexto teníamos una comunidad que apenas empezaba. Pues estos compañeros de Las Pavas acompañaban a las otras comunidades a poner las denuncias, a decir cómo era que lo hacían, a superar los miedos, ¿no? A moverse. La comunidad de Las Pavas, por ejemplo, ya tenía otras redes más amplias, digamos, y los inserta también en esas redes. Pero también, por ejemplo, en situaciones de emergencia, ellos se comunican entre sí y se apoyan en respuesta en el territorio. Lo que siempre hemos dicho es que la actuación colectiva es lo que protege en situaciones in situ. Entonces, por ejemplo, un intento de desalojo o la llegada de actores extraños, ellos se comunican entre sí, llegan 250, 300 personas a acompañar el territorio, a responder a situaciones de emergencia o simplemente acompañar después de que sucedió eso. Entonces, potencian sus capacidades. También, por ejemplo, hemos hecho incidencia política, no por un caso, sino por la región. Eso puso el tema en un nivel diferente.
Entonces ya los medios de comunicación no cubrieron en casos, sino cubrió una tendencia regional de despojo de tierra, de victimización o de riesgo de defensores. Nos atendieron todas las instituciones, nos atendió cuerpo diplomático y nosotros creemos que es porque era regional, digamos, ella era una cosa que no era un casito, sino era una tendencia regional. Y uno de los casos que tenía mucho perfil jalonó a los demás y los puso también en un perfil muy alto. Entonces realmente ha sido muy útil ese ejercicio. Cuando hablamos de redes a veces las ponemos nombre. Coordinadora para la defensa de no sé qué, pero es que también las redes son el conjunto no visible, ni siquiera dibujado, de relaciones estables que se crean. Entonces podemos jugar con ambas cosas. Cuando hablamos de estas redes yo creo que no decimos poner un nombre. O a veces el nombre lo tiene, por ejemplo, la mesa de comunidades de Almadena en medio. Pero es que esa mesa, como tal mesa, como nodo complejo de una red o como conjunto de nodos, se interrelaciona con las en Bogotá, con varios actores también. Nadie llama red a esa interrelación, pero esa red se reúne regularmente, pues muchas veces porque nosotros convocamos, por así decirlo. Entonces las instituciones del Estado tienen que responder, a veces visitan a la comunidad o a las autoridades locales. Esto es una red, no tiene nombre, ni queremos ponerlo, pero es una red porque son relaciones estables entre nodos que son actores con poder y que hay que estar siempre manteniendo. No es que se cree y luego funciona sola, hay que estar siempre con poder político, insistiendo, convocando, mencionando, adaptando y consiguiendo que las propias comunidades desarrollen el poder para convocar a esa red. Esos sistemas o esas redes creemos que son una clave de sostenibilidad, aunque no funcionan solas, hay que estar siempre como activando, ¿no? Pero dan poder a las comunidades. Todas las comunidades de repente pueden convocar y a nivel local de repente autoridades locales que antes estaban muy cómodas sin tener que rendir cuentas, se ven parte de esta red y tienen que rendir cuentas y entonces se van sumando. Esto no es un proceso acumulativo fácil, ni mucho menos, porque a veces también se intentan salir, se intenta restar o generar otros problemas, pero esa construcción de sistemas, de redes, creemos que es clave.